El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Además del caso de la señora Mónica Farro y del amigo del señor Fariña, tema que se ha convertido en el debate más relevante en los pobres medios de comunicación de la Argentina en el día de ayer, en la Argentina están pasando otras cosas, tal vez, repito, menos relevantes que el caso de la señora Farro y del señor, ¿cómo se llama el amigo de Fariña? Juris, se llama Juan Juris, muy bien. Y en esencia el resto de los temas, repito, que están por demás en significación que que acabo de mencionar, tienen mucho que ver lamentablemente con la economía. Y a mí me cuesta mucho salirme de lo que me parece realmente significativo, por lo tanto voy a hacer una breve reflexión sobre el tema antes de saludar a un invitado especial que tenemos esta mañana en esta editorial. Además agrego, sé que el asunto puede aburrir a la gente que tiene pocas ganas inclusive de escuchar no muy buenas noticias, pero bueno, es la realidad argentina que como consecuencia de este síndrome que me descubrió el doctor, no tengo más remedio que comentar. Los principales datos de la economía argentina de hoy son complicados. Esto lo vienen mencionando economistas de diverso origen, de diversos puntos de vista, desde los economistas más ortodoxos y clásicos hasta los más heterodoxos y abuenados, como Javier González Fraga. Y estos datos incluyen cuestiones macro muy importantes, como por ejemplo la tasa de inflación, que está directamente desatada, ¿no es cierto? Esta mañana tenemos información inclusive sobre, ya se alarma hasta la tapa de ámbito financiero respecto al nivel de emisión monetaria y de cantidad de pesos que hay en Argentina. Tenemos evidentemente una complicación con el dólar, porque el gobierno ha devaluado mucho la moneda sin plan, es decir, un plan creíble detrás, y por lo tanto se trasladó todo directamente a los precios. Tenemos problemas en diversos niveles de la actividad económica de la Argentina, que van desde la producción de trigo, es decir, hemos logrado complicar uno de los negocios más básicos que hay en el mundo, ¿no es cierto? Ya los egipcios se dedicaban al trigo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y la Argentina hemos logrado complicar el negocio del trigo, los autos, el trigo, las industrias, las economías regionales, hasta la propia soja hemos complicado. Yo decía esta mañana que tenemos una brecha cambiaria para el sojero, no del 65 sino del 150. O sea, el dólar del sojero es de 4 pesos, ¿no es cierto? O sea, está ya muy por debajo, no del oficial, ¿no es cierto? Contábamos también temprano el caso de lo que se ha complicado en la Argentina poner una fábrica. Mientras el pobre capitanense explicaba esta mañana que no sé qué empresa china va a poner 20 millones de dólares, en Córdoba no se puede construir una planta de 400 millones de dólares para producir semillas de maíz, que es un insumo fundamental para la industria argentina, de la industria agroalimentaria, porque hay un piquete de 25 tipos que impide la construcción de la fábrica donde trabaja la gente. Y a esto le agregamos, estoy tirando datos al azar, digamos, ¿no? Al azar, bueno, los que me acuerdo en este momento. El tema de las reservas, que tal como esta mañana subrayaba Tomás Bulat, para un país sin crédito las reservas son fundamentales. Para un país con crédito son menos fundamentales. Para Australia, por ejemplo, en el caso que tomaba Tomás Bulat, para explicar la diferencia entre un país y el otro. Australia puede tener poca reserva, puede tener ninguna reserva, puede tener menos reservas en comparación con el Producto Bruto que la Argentina, porque Australia levanta el teléfono y consigue guita en un minuto. Claro. Como en la Argentina nos hemos empecinado en no conectarnos financieramente con el mundo, las reservas son vitales y se las están gastando al punto tal que en las próximas 48 horas vamos a tener reservas por debajo de 30.000 millones, ¿no? Un récord realmente complicado que genera un ambiente además más complicado. O sea, hasta acá estoy simplemente resumiendo cosas que más o menos todo el mundo sabe respecto del estado de cosas en materia económica de la Argentina. Ah, bien, el gobierno dice, y subrayo la palabra dice, creer que esta situación no es el resultado del manejo de la economía, sino la consecuencia de una lucha de carácter político. En una interpretación en este primer plano, digamos, algo patológica, el gobierno supone que el resultado
de la economía argentina no está desconectado de la conducción económica y está sí conectado, relacionado a una cuestión de carácter político, que el mundo que no nos quiere, que el fondo que no sé qué cosa, que el consenso de Washington, que ayer volvió el ministro Rossi a plantear que hay gente que quiere volver al consenso de Washington como consecuencia de difundir un índice, a cuestiones vinculadas no sé qué, es más, no sé a qué oposición, porque por otra parte me pregunto, ¿qué fue de la vida de la oposición en la Argentina, no? Sí, es verdad. Vaya uno a saber, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el gobierno dice creer esto y ha repetido hasta el cansancio que estos datos económicos adversos son la consecuencia no de la economía, sí de la política. Y esta explicación viene inclusive, no es de ahora, viene del 2008, ¿no? Viene desde la época del campo, cuando el gobierno interpretó que la protesta del campo como consecuencia de las retenciones no tenía que ver con las retenciones, sino con la lucha por el poder. Sí. Querían derrocar al gobierno prácticamente. Y a partir de allí quedó como instalada esta idea respecto de que el gobierno supone esto, ¿no? Que lo que hay detrás de la economía no es la economía, sino otra cosa distinta. Y subrayé la palabra dice creer, porque esta altura del partido, y afectado por el síndrome que describió el señor Alberto Cornillón, me tengo que preguntar si el gobierno se lo cree. O sea, si ciertamente este argumento de carácter infantil, porque la palabra es infantil, es un argumento de chicos. ¿Sí? Yo me imagino que un debate, por ejemplo, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en la Avenida de Independencia, por ejemplo, debaten esto. Seguramente sí, ¿no? Que las corporaciones, que los medios, que el mundo, que las cuestiones políticas que afectan la inflación es la consecuencia de la lucha de la puja distributiva y no sé cuántas cosas. Entonces es una discusión infantil. Entonces por eso subrayo, el gobierno se cree esto. Y sí. Bueno. Y pasa que yo ya empiezo a pensar que no. ¿No? No, porque es tan evidente, es tan obvio, es tan claro, es tan compartido y hay tanto consenso respecto de que esto no es así, que me parece que el gobierno ha tomado una postura al respecto que dice creer tal cosa, pero que sabe perfectamente que esto no es así. A ver, a esta altura del partido del presidente, si no lo sabe, debe saberlo. Y subrayo, debe saberlo, porque es la presidenta de una nación que si vos imprimís guita a lo pavo, te gastás las reservas y devaluás sin plan, generás un despelote. Y lo tenés que saber porque sos el presidente. Y como presidente de un país no tenés derecho a no saberlo. No se puede no saber. Entonces, nosotros hemos rodeado a este problema de explicaciones que nos encantan a los argentinos. Que la presidenta está estresada, ¿no? Está estresada, como está estresada, está descansando, y como está descansando verá en marzo o en abril si puede ocuparse del problema de la inflación, ¿no es cierto? Que las cuestiones políticas son las que explican este problema, y bueno, viste cómo es el gobierno cree estas cosas, ¿no es cierto? Y allá van, ¿no es cierto?, creyendo que el resultado económico es la consecuencia de cuestiones conspirativas y no de resultado de toma de decisiones del propio gobierno. Entonces, a esta altura del partido, yo personalmente, en este esfuerzo como por interpretar las cosas, ya no me creo más que el gobierno no se cree esto. No me creo más. O sea que parto de la base de que a esta altura de la situación, el gobierno tiene que saber que está generando una situación económica muy complicada. Si el gobierno resuelve no dialogar con el mundo, si la presidenta resuelve no consultar economistas profesionales, si se ha encerrado en sí mismo, si Kicillof está ideologizado, eso no me importa nada. No me importa nada. O sea, acá hay una cuestión de responsabilidad que le cabe a la presidenta de un país, que no puede, a esta altura del partido, utilizar interpretaciones de carácter infantil para conducir la economía de un país que está claramente en un estado de crisis, ingresando en nubarrones complicados, tal como lo explicaron ayer aquí Martín Lustó y antes de ayer aquí Javier González Fraga. Por lo tanto, me parece que tenemos que dejar de ser tan suaves entre nosotros para decir, no, en realidad la presidenta está
está complicada, porque trabaja poco, porque no quiere no se les pueden llevar malas noticias, ¿no es cierto? Porque imagínate el estrés, ¿no es cierto?, que eso le produce a una presidenta de un país que está tan complicada personalmente. Entonces, sobre esta cuestión de la interpretación de las cosas, quiero invitar a... porque me mandó un mail muy interesante esta mañana el señor Luis Palma Cané. Para un segundo que acá lo tengo. Con una frase que me llamó la atención, esperamos un poquito. Decir que la emisión en la Argentina no genera inflación es de una ignorancia supina o bien de una intencionalidad espuria. Entonces yo ya me empiezo a inclinar por este último punto, es decir, ya acá hay una intencionalidad en la interpretación, ¿no?, de un nivel de responsabilidad completa, por supuesto, ¿no? El gobierno dice creer que esta situación corresponde a una lucha política y no a una cuestión técnica, económica, clásica. Yo ya no me creo más ese argumento, porque un gobierno de una nación no puede tener interpretaciones tan infantiles de las cosas, no las puede tener. O sea, estamos en un estado tal que ya no cabe que el gobierno utilice razonamientos de esta naturaleza para explicar fenómenos tan graves, ¿no? Como por ejemplo que un día te sube el 50% de los peajes. Chao, se acabó. A ver, ¿me pueden explicar cómo van a hacer la de aquí en adelante? Porque obviamente los sindicatos van a decir, bueno, ¿sabe qué? Queremos 50% de sueldos. Sí. Y eso no se puede hacer. Entonces, a ver, ¿es finalmente el gobierno nacional y popular que ha implementado el modelo económico de la matriz productiva diversificada que va a hacer semejante ajustazo en los salarios? O sea, es el el ministro de Defensa, que ya nos explica el problema de los argentinos que pretenden volver al consenso de Washington, el que está generando semejante ajuste en los sueldos. Otra que en la época de Dualde, ¿no es cierto?, en el ajuste de los salarios, ¿no es cierto? Bueno, está en línea el señor Luis Palma Cané, que fue quien me escribió este mail. Luis, buen día. Buen día, feliz año para todos. ¿Hola? Te perdí, acá estoy. Luis, buen día. Feliz año. Igualmente, Luis. ¿Cómo andan? Bueno, gracias como siempre por tu información que me envías todos los días. Por favor. Para preguntarte por esta cuestión, ¿vos creés que el gobierno puede seguir creyendo esto? No, por eso es que ya coincido completamente con los comentarios tuyos, en el sentido que es tan infantil, y tomo tu palabra aquí, creer que uno de los graves problemas que tiene el país es la inflación, o el nivel de actividad, o la pobreza, etcétera, etcétera, es producto de conflictos políticos o de temas estructurales de oferta y demanda. Yo te puse ahí, es de una ignorancia supina o de una intencionalidad espuria. Yo creo que la gente que maneja economía, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no deben ni pueden tomar esta referencia como una verdad de la teoría económica. O sea que no creo que sea un tema de ignorancia supina, y me quedo más bien con el tema de una intencionalidad política o lo que fuera que escapa a mi análisis estrictamente porque hasta acá económico, ¿no? Veníamos discutiendo, y agrego esto a mi comentario inicial, que el gobierno tenía un problema de diagnóstico, ¿no? Sí. O sea, como el diagnóstico estaba equivocado, las acciones posteriores estaban también equivocadas. Obviamente, es un tema básico de la lógica, ¿no? Claro. Ahora, yo ya no me creo más que tiene un diagnóstico equivocado. Sí, el tema es más grave todavía, ¿no? Porque al principio decíamos que no tenían, o al principio decíamos tenían diagnóstico, pero las soluciones eran inadecuadas. Yo te diría que ahora el diagnóstico lo tienen y las soluciones están al alcance de la mano, porque no se necesita ser un experto para saber cómo se combate un escenario tan complicado como el que vos describiste, y que no lo voy a repetir porque ya es sabido. Solamente agrego que este modelo nacional y popular generó más de 10 millones de pobres, 3 millones de indigentes. Esto refrendado por el Observatorio Social de la UCA, que me merece la mayor de las confianzas. Entonces, la pregunta es ¿a dónde vamos con este esquema? Yo creo que estamos frente a una combinación o a un cóctel molotov, si vos querés, manejando el tema económico, y lo voy a decir en términos totalmente conceptuales, que es una combinación de una ideología anacrónica, marxista vergonzante, te diría. Nadie puede decir hoy que es marxista, pero puede tomar raíces del marxismo, y esa ideología se convierte en un esquema absolutamente estatizante,
autoritario y arbitrario por definición, porque fijar el dólar, por ejemplo, es un tema arbitrario, porque es 6.70 y no 6.75, combinado, por eso digo que es un cóctel con no ignorancia teórica del equipo económico, sí, pero sí por un nivel de ineficiencia muy elevado, porque esto se debe no a la juventud, porque ya no son chicos, no al tiempo que han estado en el gobierno, porque el ministro de Economía hace tiempo que maneja la economía, y por lo tanto, de mi punto de vista, es una ineficacia en la gestión producto de una falta absoluta de experiencia en el mundo real. Hay enorme cantidad de ejemplos. Por ejemplo, pretender bajar el blue o el dólar informal vendiendo bonos del ANSES es de un primate, ¿no? O sea, no. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Hay muchos más temas complicados y el escenario es un escenario que hemos hablado más de una vez y siempre sigo en términos conceptuales, de estancamiento, de recesión en el nivel de actividad económica combinado con una inflación creciente que también creo que tiene un problema que no se menciona mucho, en realidad son dos problemas. Que esa inflación, además de ser de 25, 28, está acelerada, es decir, cada vez las tasas de crecimiento mensuales son mayores. Y el otro problema que está muy estudiado es que está medido por la Universidad de Itela, las expectativas que tiene la sociedad del futuro de la inflación es mayor que la inflación real. De manera que esto, si vos pretendés bajar esto con un movimiento gradual, como he escuchado por ahí, está condenado al fracaso ese eventual programa, y entonces toda esta combinación hace que no haya un programa económico y hace que sean parches, porque, por ejemplo, pretender que vos vas a parar una inflación creciente y acelerada con un acuerdo, pero no es un acuerdo, creo que son precios convenidos o vigilados, no sé cuál es el concepto semántico, a esta altura del partido, de nuevo, y vuelvo a tu argumento original, no puedo creer que sea por ignorancia de lo que dice la teoría y la experiencia de los controles de precios en procesos de inflaciones crecientes, y por lo tanto volvemos una vez más a el argumento que coincidió con vos, que esto va mucho más allá de la ignorancia, y entonces habría que profundizar dejando de lado el tema de ignorancia, y tampoco se debe obviamente a intereses de golpes destituyentes y demás, ¿no? O sea, dicen que el gobierno no puede, a esta altura del partido, volver atrás con sus argumentos, porque eso quedaría mal o porque no sé qué cosa, lo cual significa a esta altura del partido un acto de responsabilidad completa, ¿no? Un gobierno que se preside tal en una república que se preside tal, y esto vale para todos los órdenes de la vida, quien no reconoce sus errores, no quiero usar una palabra muy peyorativa, pero tiene un nivel de estupidez intelectual absolutamente enorme, y sobre todo si esa estupidez intelectual repercute en el nivel de vida de la sociedad argentina. Te agrego más, en este país, en este momento, vos me vas a preguntar seguramente cuál es la solución para esto. La solución no es un cambio de una renuncia ni nada por el estilo, el periodo tiene que ser completado, pero se tienen que reconocer los errores, hacer la autocrítica, y cuidado con el término autocrítica del marxismo, ¿no? Autocrítica en serio, y cambiar radicalmente el programa, cambiar los funcionarios, como decías, consultar gente profesionalmente apta. Y yo creo que hay un halo de optimismo, es decir, no estamos como Zimbabue, digamos, ¿no es cierto?, que vos mencionabas al principio del programa, la inflación. Hoy, hablar de una inflación del 3% mensual es estar fuera del mundo. Nosotros estamos entre los primeros 5 lugares del mundo por niveles de inflación, junto con Zimbabue, Somalia, Bielorrusia y Venezuela, ¿no? Son países que por lo menos yo no quisiera que estuvieran dentro de la esfera dimensionario económico de nuestro país. De manera que si no cambiamos, no el diagnóstico, porque no puedo creer que no lo crean, si no cambiamos la actitud, como vos decías, en el sentido que dejemos de culpar a los otros. Vos sabés que Ortega y Gasset, una de las primeras observaciones que hizo la sociedad argentina, que una de sus principales puntos o sus principales características de idiosincrasia es que le echamos la culpa al otro, ¿no? Vos fijate un ejemplo, ¿no? Viste, cuando alguien choca,
el auto, yo nunca escucho que la culpa la tuvo el que dice que chocó, sino que siempre la culpa la tuvo el otro. Y esto, que es un ejemplo, digamos, que puede ser bastante simple, refleja lo que está pasando en el gobierno. Lo que pasa que las consecuencias de esta situación, que reitero, coincido contigo, que no es un tema ya de ignorancia, sino de algo que va más allá de eso, es extremadamente peligroso. Y te digo más, yo creo que alguien ha dicho por ahí que también porque el diagnóstico no siempre ha sido correcto, ¿no? O todavía no es 100% correcto. ¿Cómo está ese análisis? Nos han entretenido mucho tiempo. Primero fue, bueno, que el gobierno tiene estos pensamientos particulares respecto de que las cosas no son económicas sino políticas, ¿no es cierto? Sí. Fantástico. Perdimos 2 años discutiendo esta estupidez. Ahora estamos discutiendo si el presidente tiene estrés o no tiene estrés, yo qué sé, cualquier cosa. Y bueno, si no va a la casa a los 7, se va a las 8, se va a las 9, se va a las 6, se va a las 7, ¿no? Lo que pasa es que perdiendo el tiempo, señor. Estamos perdiendo el tiempo, pero también estamos perdiendo el tiempo porque no hay gobierno, cada uno de los ministros va para el lado. Yo te digo, en una república en serio, el episodio del tomate, ¿no es cierto? Genera un ruido tremendo, ¿no es cierto? Porque, digamos, que un equipo económico en el medio de este escenario, que no digo que es dramático, pero estamos todos de acuerdo que es complicado, se pierda un día discutiendo con los productores de tomate a ver si el tomate va a subir o va a bajar, da de alguna manera, confirma lamentablemente mi opinión, en el sentido que hay una ineficacia de la gestión que se traduce en gente que durante 20 años se ha encerrado en bibliotecas y leído libros y nunca ha caminado por la bolsa y nunca ha firmado un cheque y no sabe cómo funciona el mercado cambiario. Es muy difícil que pueda avanzar con soluciones, ¿no? Y esto hay que hacer una solución integral, digamos, no se puede poner un parche de control de precios ni hablarlo, pero cualquier economista que vos consultes, Marcelo, te va a decir que esto tiene solución, pero tiene una solución con un plan integral de estabilidad que requiere todas las variables, la emisión monetaria. Y último punto, si vos me permitís, es que una grave preocupación mía es que acá estamos todos los medios en general, los colegas míos en general, salvo te diría José Luis Esper, al cual tengo un enorme respeto intelectual, coincidimos en que la inflación, el tipo de cambio y todas estas macanas son la fiebre de una infección. Y la infección, de la cual se habla muy poco, no es ni más ni menos que aquella infección que ha generado, le guste o no le guste, la crisis de los últimos 60 años en la Argentina, que es el déficit fiscal. Y la prueba de esto es que cuando este gobierno asume, se le presenta un superávit, ¿no es cierto?, fiscal de 4 a 5 puntos del PBI, que hoy te diría, en el 2014, de nuevo, de no modificarse las políticas económicas, siendo generoso, no va a ser menor de 6-7 puntos del Producto Bruto. Entonces resulta que hay 10 puntos, entre una punta y la otra hay 10 puntos. Claro, y 10 puntos en 400.000 millones de dólares son 40.000 millones de dólares, y no escucho a nadie que hable, lo único que escucho es que van a subir los impuestos en un país donde la presión fiscal supera el 40%, o sea, sumando los impuestos comparados con el PBI, lo cual es una barbaridad, es récord histórico en la Argentina, pero para hacer una comparación con el mundo, porque los términos relativos también sirven. Vos te acordás la fuerte crítica que se le hacía al déficit de los Estados Unidos. Bueno, el déficit de los Estados Unidos nunca pasó del 22-23% del PBI, y ahora lo están bajando. Entonces, cuidado, no nos perdamos en los vericuetos de la fiebre, que también hay que atenderlos, pero por más que atendamos la fiebre, como por ejemplo pretender bajar la fiebre con un acuerdo de precios, que es lo mismo que poner un paño de agua fría a un tipo que tiene 42 grados de fiebre, tenemos que cambiar radicalmente el enfoque, ¿no es cierto? Porque no solo hay que bajar el gasto público, sino que hay que optimizarlo. Último ejemplo, no puede ser que haya 12 millones de pobres y 3 millones de indigentes, y esto me revela como ciudadano, y resulta que nos gastamos 4.000 millones de dólares en aerolíneas argentinas y 2.500 o 3.000 millones de dólares
en tener fútbol para todos y que veamos un partido de primera C, digamos, y no tengamos publicidad. Y así no quiero seguir con los subsidios y demás, porque además me sirve, me parece, para saber, y que la gente tiene que tener optimismo, que no estamos hablando de un enfermo terminal, ni de mucho menos, sino que, siguiendo con el ejemplo médico, tenemos un enfermo que se ha venido agravando y le estamos dando aspirina cuando el cáncer está avanzando. Entonces, cuidado, que en algún momento la aspirina no va a servir más y va a haber que empezar a cortar piernas, ¿no? Entonces, un abrazo, Luis, gracias por la explicación. Gracias a ustedes, un abrazo. El economista Luis Palma-Cané, completando nuestra reflexión de hoy respecto de cómo están las cosas en la vida económica de la Argentina. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana.